Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar y compartir con ustedes un tema bastante recurrente en estos últimos tiempos y la crisis probablemente se instaló a partir del año 2015. Me estoy refiriendo al área educativa. En el año 2015, la primavera estudiantil, posterior a eso, el movimiento Una No Te Calles y todo el cambio dentro de la Universidad Pública Centenaria, como es la Universidad Nacional de Asunción. Posteriormente, la toma de los colegios por parte de los estudiantes secundarios el año pasado, que finalmente terminó en la renuncia de la ministra de Educación. Y este año nuevamente se instala la educación, pero en términos de crisis. Los resultados que hoy tenemos a la vista de lo que fue aquella reforma educativa, de las innovaciones que se introdujeron en el proceso de implementación de la reforma educativa, tampoco generaron los objetivos deseados. Lo cierto y lo concreto es que se suma a todo esto también, las expresiones de la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, que plantea aumentar los aranceles dentro de la Universidad Nacional de Asunción, pero aumentar los aranceles a los estudiantes pudientes. En vez de revisar todo lo que hace la política tributaria y los que recaudan más, lo que ganan más en este país, pudieran tributar conforme a sus ingresos y posibilitar una sólida formación desde el sistema público educativo, se plantea este tipo de maquillajes. Nos acompañan hoy en Visión País expertos en educación, investigadores, escritores, para analizar el tema de la situación de la educación paraguaya o la educación paraguaya en terapia intensiva. Sí. Hemos decidido utilizar un término médico, en terapia intensiva, y probablemente podemos agregar con pronóstico reservado, porque realmente los resultados son poco esperanzadores si ahora no se toman decisiones respecto de la administración y la gobernabilidad del sistema educativo en nuestro país. Nos acompañan hoy para este análisis, y a quien pasamos ya a saludar, a la profesora Marta Weylen. Ella es paraguaya, docente en una escuela pública en los Estados Unidos. Muy buenas noches, profesora, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, gracias. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Benjamín Fernández Bogado, reconocido periodista, escritor y una persona muy comprometida durante décadas con el tema educativo. Muy buenas noches, doctor Fernández Bogado, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Es un gran gusto, como todas las veces, estar contigo hablando de un tema tan urgente y necesario como la educación. También nos acompaña hoy en Visión País el ingeniero Robert Cano. Él es experto en proyectos de inversión, muy conocido por instalar el debate sobre el bono demográfico. Y esto me había olvidado al presentar al doctor Benjamín Fernández Bogado, que hace poco presentaron justamente un libro titulado Shock Educativo. Sobre eso también estaremos, sobre el contenido de ese libro también estaremos justamente hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Pero saludamos al ingeniero Robert Cano. Muy buenas noches, ingeniero, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, un gusto estar aquí contigo en el programa para compartir este tema muy interesante. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a Juan Pablo y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches también a nuestros invitados, la teleaudiencia, Karina. Buenas noches. Decíamos que la educación paraguaya se encuentra en terapia intensiva. 50.000 niños, y cuando hablamos de niños estamos hablando de chicos de entre 0 a 14 años, según establece el Código de la Niñez y la Adolescencia en Paraguay, de 0 a 14 años son niños. 50.000 niños están fuera del sistema educativo, según datos oficiales. A esto hay que sumar que 160.000 jóvenes de entre 15 a 18 años, que son las edades en que tienen que estar en los estudios secundarios, en la secundaria, en la educación media, están fuera del sistema educativo. La deserción de cada 100 estudiantes matriculados en el primer grado, solamente 40 terminan la educación secundaria, simplemente por citar algunos datos que revelan la situación crítica en la que se encuentra justamente la educación paraguaya. Y según los últimos resultados del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, conocido por su sigla SNEPE, son también muy poco alentadores. Tenemos varios estudiantes que culminan el tercer grado y no leen y no comprenden
en lo que leen. Incluso ya se tenía que dar a conocer los resultados de la nueva evaluación del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo de los chicos del tercero y sexto grados, y sin embargo no se está dando a conocer. Hablaremos también de ese tema durante el desarrollo de nuestro programa, cuáles serían las razones por las que aún el Ministerio de Educación y Ciencia no da a conocer esos resultados. Y por cierto, como siempre solemos señalar aquí desde Visión País, los docentes son un problema para el Ministerio no sabe qué hacer con sus docentes, por eso hay permanentes movilizaciones, huelgas, en fin, ahora hubo una concesión de aumento salarial a los docentes, pero en términos de lo que implica la carrera profesional de los educadores, no tiene nada el Ministerio. En lo que hace el tema de la capacitación y actualización permanente, tampoco tiene una propuesta puntual el Ministerio. Y no solamente los docentes son un problema para el Ministerio de Educación, sino también desde el año pasado los estudiantes de secundaria se volvieron un problema. Entonces, si estamos hablando de dos estamentos importantes dentro del sistema educativo, los docentes y los estudiantes son un problema para el órgano rector de la educación, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pero ¿es tan desolador así el panorama o hay alguna salida alternativa a esta crisis por la que atraviesa nuestro sistema educativo? De todo eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. Hablar de la educación en Paraguay, en vez de representar un futuro, digamos, representa una gran preocupación porque no se avisora ningún cambio que pudiera permitirnos soñar una sociedad diferente. Esa es la razón principal por la que en Visión País, de manera recurrente, hablamos justamente de la educación. Y disculpen los que nos siguen cada domingo, pero somos reiterativos porque queremos generar conciencia. Sabemos que con la educación no basta para generar los cambios deseados, pero también somos plenamente conscientes que no hay cambios que no pasen necesariamente por la educación. Y de esto es importante que nuestras autoridades, tanto políticas como educativas, tomen nota. Queremos hacer una comparación entre el sistema educativo de los Estados Unidos y el sistema educativo paraguayo, porque muchas veces se citan ejemplos o nosotros creemos que somos los peores. Entonces, hacer educación comparada creo que viene muy bien, y la presencia hoy de la profesora Marta, para los que recién ahora están en sintonía de Red Guaraní, ella es docente de una escuela pública en los Estados Unidos, ella es paraguaya. Bueno, pero que ella misma nos pueda hablar. ¿Cuánto tiempo hace que fuiste del país, profesora Marta? Van a ser 30 años. Y para ese tiempo yo enseñaba en la escuela, en el colegio Dante Alighieri. Entonces tuve la oportunidad de enseñar en el país por 3 años. En los Estados Unidos, en una escuela pública, ¿cuántas horas de clase por día tienen? Tenemos 8 horas. 8 son 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde, con 25 minutos de almuerzo. Y hay 6 minutos de un aula a otro aula, porque los chicos, no es que el maestro viene a un aula, los chicos van a diferentes aulas, que es de uno, que es tu oficina y también es tu aula. Ahora, digamos, eso va de lunes a viernes. De lunes a viernes, ya. Y en el año, digamos, ¿a cuántos días de clase llegaría? 180 días obligatorios. Son 2 semestres de 90. Y 45 es la mitad del semestre. Hay un examen de medio tiempo y luego un examen final. Se terminan todo ese semestre y se empieza el semestre B, que va a empezar el 5 de enero. Bien, una primera comparación, doctor Benjamín, en relación con el sistema educativo de los Estados Unidos en términos de carga horaria, de horas de clase y de días de clase dentro del año lectivo escolar. ¿Qué análisis merece? El problema de Paraguay es un problema más complejo. No es solamente la cantidad de días que se estudia, sino la calidad de lo que se estudia. Es una vergüenza que en Paraguay un chico de 6º grado no sepa leer ni escribir y ese chico esté ubicado físicamente en Fernando de la Mora o esté a cuadras del Ministerio de Educación. Nosotros hemos perdido el control sobre la educación en el Paraguay hace bastante tiempo y creo que si vemos en perspectiva el mayor fracaso
de nuestra democracia ha sido no haber hecho énfasis en donde está la base del problema angular del Paraguay. Stroessner fue bastante astuto y genocida en términos educativos porque invirtió 1% del PIB en educación durante 35 años. O sea, no es que invirtió, realmente fue una vergüenza la cantidad y el recurso que colocó en la educación para producir un pueblo domesticado y absolutamente dócil a sus caprichos. Pero la democracia no fue más eficiente. A pesar de haber triplicado la inversión, la calidad, inclusive en algunos colegios, tipo el Colegio Nacional de la Capital, que celebra ahora 140 años de fundación, podríamos decir que era mejor bajo la dictadura que ahora bajo la democracia. Entonces yo veo que el tema de Paraguay ha habido una concatenación de factores. Por un lado, una alta politización, una altísima dejadez, una cuestión de formalidad en términos educativos, diciendo que la escuela da de comer, contiene a la gente, pero la calidad de la educación es pobre y no es casualidad que el Foro Económico Mundial haya puesto a Paraguay en el puesto número 137 de 139 países. Y tampoco es casualidad que el Ministerio de Educación no quiera dar a conocer los índices de evaluación de la calidad en sus escuelas, porque sabe perfectamente que la educación está aplazada y la administración actual también. La experiencia de Robert Cano es muy interesante porque está con un proyecto educativo que se está implementando en uno de los departamentos más pobres de este país, que es Caazapá. ¿Cuál es la experiencia, Robert? Porque una cosa es básicamente los análisis, la teorización, acceder a los datos estadísticos, y otra, sin lugar a dudas, es estar en contacto directo, digamos, con los padres, con los docentes, con los estudiantes, conocer la realidad en la que se encuentran justamente la infraestructura de las instituciones escolares. ¿Cómo se podría caracterizar un proceso de aprendizaje en las escuelas del departamento de Caazapá? Y realmente la experiencia en Caazapá fue tremendamente reveladora y aleccionadora para mí como experiencia profesional, porque he ido a Caazapá desde hace unos 4 años con un montón de prejuicios y un montón de juicios previos, y encontramos en Caazapá que es cierto, a pesar de las carencias y las limitaciones que se ve, Caazapá no solamente es el departamento más pobre en índices, sino también en infraestructura educativa y en resultados educativos también. Pero encontramos en el maestro, un maestro paraguayo que tiene, creo yo, lo necesario para empezar un proceso de mejora. A pesar de que estamos mal en educación, tenemos que entender también que el maestro es el elemento principal en ese proceso de transformación. Y encontramos en Caazapá un maestro que, si bien tiene limitaciones y carencias, esas limitaciones y carencias vienen de repente, son consecuencia de una falta de acompañamiento, de una falta de apoyo por parte de las autoridades educativas nacionales e incluso departamentales. Iniciamos un proceso en Caazapá apoyando a los maestros y comenzando por el ciclo más importante de todos, el primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, fortaleciendo aquella competencia que consideramos la más importante de todas, que es la comprensión lectora. Bueno, ahí el ministerio tuvo ya una experiencia interesante allá por 2008 en adelante, ante los resultados bastante negativos que vieron en comprensión lectora fundamentalmente. Desarrollaron una estrategia innovadora de iniciación a la lectoescritura, alfabetización. Le llamaban Leo, Pienso y Aprendo, es el nombre que le pusieron, que ha dado resultados bastante interesantes en los planes piloto que se desarrollaron sobre el tema. Esa estrategia llamada Leo, Pienso y Aprendo fue la que se llevó a todas las escuelas de Caazapá. Y encontramos que con un maestro, a pesar de tener limitaciones, con un maestro que se ve apoyado, que se ve contenido y que permanentemente se puede ver con un apoyo, un constante acompañamiento de parte de los actores educativos, el maestro responde. Yo encuentro en Caazapá una experiencia bastante esperanzadora para la educación paraguaya, porque, como decimos, Caazapá tiene limitaciones, es el departamento más pobre, y si estamos observando en Caazapá ese comportamiento de los maestros, que se han prendido, por así decirlo, una estrategia que saben que puede innovar su práctica cotidiana en aula, y de parte de los padres también se observa un entusiasmo porque los chicos se están notando que van aprendiendo mejor, que van comprendiendo mejor el proceso educativo. Creemos que si extendemos esa experiencia a todo el país, con los desafíos típicos de cada departamento, podemos pensar en que Paraguay puede empezar a un proceso de mejora, pero, como decimos, desde el principio, desde los primeros años y de ahí en adelante. Vamos a ver en perspectiva para nuestros panelistas. Karina, Juan Pablo, en varias ocasiones señalamos que Paraguay ha tenido un crecimiento económico sostenido desde el año 2003, según
digamos, sostienen los analistas económicos. Sin embargo, hay un decrecimiento porque hemos llegado en un momento dado al 5.1% del Producto Interno Bruto que se destinó a la educación. Hoy estamos en el 3.7% y acá había demostrado, más allá del discurso oficial, porque según el discurso oficial estamos en el 4.8% del PIB. Sin embargo, cuando le tuvimos aquí a una experta, la doctora Lila Molinier, ¿verdad?, que publicó incluso con base en datos oficiales y demostró que Paraguay destina el 3.7% del PIB a la educación. ¿Cómo entender lo que está aconteciendo en el escenario educativo, Karina? Bueno, yo particularmente creo, y retomo lo que decía nuestra invitada, digamos, en esa comparación para no irnos tan lejos, ¿verdad? Bolivia, un país hermano con el que compartimos parte también de una misma historia, es uno de los países que en América Latina está invirtiendo más en educación y que hace una apuesta política a su sistema educativo. Y creo que deberíamos evaluar lo que decía Benjamín, si tanto cambiaron los tiempos o la intencionalidad en torno a la política educativa. Yo creo que finalmente hay que desenmascarar que los mismos intereses de hace 30 años, 40 años siguen vigentes, los mismos actores siguen con la intención de mantener un pueblo al que cada vez se le excluya más la posibilidad de acceder a una buena formación educativa, porque eso atenta de manera directa contra proyectos particulares, sectoriales, de intereses políticos, económicos y demás. Entonces yo creo que los números son contundentes, pero no solamente los números, o sea, la discusión detrás de lo que es el presupuesto para educación en realidad devela estas intencionalidades que no siempre se quieren hacer tan manifiestas. Esta crisis aguda que se da en la educación, ¿cómo entender, Juan Pablo? Yo creo que un poco lo que decía Karina y nuestros invitados también en materia de quiénes fueron los que llevaban el timón de ese ministerio tan importante y que escuchamos en todos los discursos políticos permanentemente que debe plantearse, ¿no? El caso de la educación. Y creo que vale un poco como nosotros hemos hecho, Francisco, aquí en el programa, la referencia siempre de la línea de tiempo de los presidentes, pensar un poco también quiénes fueron los ministros de educación desde la caída de la dictadura hasta este tiempo. Y preguntarnos también quiénes van a ser los posibles candidatos a ministro de Educación que lleven adelante el país en los próximos 5 años en estas elecciones. Ahí vamos a mirar un poco si realmente hay un verdadero interés en lo que significa la política educativa en el Paraguay. Incluso agregar a esto que señaló Juan Pablo, la cuestión de la propuesta educativa. Hemos dicho aquí desde Visión País que no hemos escuchado hasta hoy en las internas de los dos partidos tradicionales, tanto la ANR como el PLRA, alguna propuesta educativa que implique, digamos, revisar en primer lugar la reforma educativa, porque nosotros somos el único país de la región que continúa con la reforma educativa. Desde 1994, que se implementó en el aula, hasta el 2017, no hubo cambios de esa política pública, sino algunos pequeños maquillajes que se introdujeron. Pero en términos de argumentación teórica, en términos de enfoque, digamos, y de los desafíos que tiene un sistema educativo en relación con la creatividad, con la innovación, incorporación de las tecnologías, en fin, nada de eso se ha debatido ni se ha considerado. Entonces, no vemos en los debates de las campañas electorales instalar, digamos, esa cuestión. A la vuelta de la pausa queremos ver algunas cuestiones puntuales de esta crisis educativa que atraviesa el Paraguay y también tratar de ensayar cuál sería la solución o estamos realmente predestinados siempre a padecer esta crisis. Brevísima pausa. ¿Existe salida a esta crisis por la que estamos atravesando? Y si ustedes quieren, una crisis histórica, porque desde la caída de la dictadura no hay cambios muy significativos e importantes dentro de nuestro sistema educativo. Esperábamos con la implementación de la reforma educativa justamente que la educación acompañara la construcción de esa nueva sociedad que todos hemos soñado, que es una sociedad democrática, que es una sociedad en donde, digamos,
los ciudadanos y ciudadanas puedan lograr el desarrollo humano y el desarrollo económico, no solamente el desarrollo económico, porque si nosotros miramos solamente lo que hace al área económica, vemos que Paraguay tiene un crecimiento económico bastante importante y significativo, sobre todo comparado con la región. Sin embargo, han aumentado la cantidad de pobres y sobre todo de pobres extremos. Entonces, aquí tenemos que instalar el debate respecto no solo del desarrollo económico, sino del desarrollo humano. Y ahí juega un rol no solamente importante, sino determinante la educación. Y quiero trasladar la pregunta a la profesora Marta para que nos hable de la experiencia de los Estados Unidos. A ver, los contenidos que se desarrollan en las escuelas, ¿están acorde, digamos, con lo que la sociedad norteamericana básicamente necesita en términos de desafíos, en términos de oportunidades, en términos de demandas, profesora? Realmente no. Y he leído ayer un artículo en New York Times sobre eso. Estamos un poco atrasados porque todo este avance informático está demasiado adelantado. Entonces necesitamos que tengan una coincidencia de lo que estamos buscando. Nosotros, los maestros, todos tenemos que tomar unas clases de computación de vuelta, porque la mayoría de los libros, de las asignaturas, vienen en formato digital. Entonces, para hacer las preguntas que te respondan, uno tiene que saber cómo manejar la computadora. También estaban diciendo que la parte histórica de estudios sociales están un poco atrasados, porque la historia termina, para aprender historia de Estados Unidos, termina un poquito más tarde que la guerra de Vietnam. Todavía no hay, por ejemplo, creo que Reagan es el último de quien se habla, ¿verdad? Pero en cuestión, lo que está faltando es que los chicos sepan usar su dinero. Está faltando civismo, no hay clases de civismo. Es un problema que mucha gente no quiere que sus hijos aprendan educación sexual. Es separado. Los chicos, tú que estuviste en Estados Unidos sabes, ¿verdad? Que los niños tienen que tomar una clase de educación física donde se enseñan ciertas cosas que tienen que ver con ello, y las niñas a otra hora. Algunos sí, y hay otros que pueden hacerlo juntos. No, Estados Unidos también tiene una crisis, pero cuando hay una crisis, se enfrenta a esa crisis y se busca una solución. Ustedes tienen una reforma que casi son 25 años. Así mismo. Y yo pasé por el No Child Left Behind, que fue de los Bush, que fue un desastre. Sabíamos que íbamos a ser un desastre. Y entonces las escuelas, creo que empezó Nueva York o Boston, dijeron, no vamos a hacerlo. Entonces ellos salieron de eso. Ahora tenemos con la multimillonaria de Voz, que es la ministra de Educación por Trump. Ella quiere hacer voucher. Voucher quiere decir, si yo vivo en un lugar, en el barrio Ciudad Nueva, una clase media, ¿verdad? Y yo veo que la escuela en Ciudad Nueva no está buena, no da resultados positivos, el Estado me tiene que pagar para que yo pueda mudar a mi hijo al Fernando La Mora. Y tienen que pagar todo. Es decir, el autobús tiene que estar pagado, es lo que se llama voucher. Entonces, es lo que va a dar. Entonces, va a terminar la idea de que era la idea de neighborhood school, es decir, de un vecindario. Porque el vecindario es lo que hace que, si yo vivo en un vecindario bueno, que tiene dinero, los padres, los dos trabajan, hacen más de $100,000, el impuesto va a estar más alto. ¿Y por qué? ¿Y qué va a ser el impuesto más alto? Mi escuela va a estar mejor, va a estar segura. Yo no tengo que tener policías, no tengo que tener detectores mentales. Sí hay crisis en todo, pero buscamos soluciones. Ahora, si tuviéramos que caracterizar, doctor Fernández Bogado, las principales crisis de nuestro sistema educativo, ¿cuáles serían? La principal es que Paraguay no tiene aún conciencia de la gravedad del problema. Ese es un primer gran problema. Si uno observa el comportamiento social con respecto a la educación
Durante mucho tiempo en este país se creyó que teniendo una mejor educación uno evolucionaba social y económicamente. Eso creo que se ha perdido. Y esa es una cuestión que hay que recuperarlo como parte de la memoria colectiva. La gente tiene que decir, si yo termino la primaria, termino la secundaria, voy a la universidad, me va a ir mejor. Eso existía en el Paraguay y era parte de nuestro patrimonio cultural. Eso no existe en este momento. En este momento mucha gente del interior saca a sus hijos del 3º o 4º grado porque dice, y de provecho, ore guanagola, ore cocueve, anila, putati la escuela, me dice, ¿no? Es mejor que se quede a trabajar en la chacra antes que se quede en la escuela. Y eso nos ha sacado a nosotros, yo creo que el entusiasmo en creer que la educación es un valor. En el Paraguay no se evalúa, por ejemplo, que detrás de la pobreza está el tema educativo. 93% de nuestros 2 millones de pobres extremos no han terminado el 2º grado. El 91% de nuestros presos, 10.000 presos, no han terminado el 3er grado. O sea, detrás de la pobreza, de la criminalidad, está la ignorancia, está el desconocimiento de las posibilidades que le da el saber. Hay un tema muy interesante que toca Klisber en su análisis, dice que por cada año bueno de educación primaria hay 7 años menos de ser pobre. Eso significa que si alguien tuviera 9 años de educación básica de buena calidad, no tendría ninguna posibilidad de ser pobre. Y sin embargo, a pesar de todas estas cifras, a nadie le reacciona nada. En Chile recientemente terminó la campaña electoral, van a segunda vuelta. El domingo pasado tuvieron comicios los chilenos. 75% del debate político en Chile fue sobre educación. Y de hecho la tercera fuerza política, un grupo de izquierda, es el que nació de la revolución de los pingüinos. Muchos de ellos llegaron a cargos en el Congreso y estuvieron a punto de pelearle la segunda vuelta a Piñera. O sea, el tema educativo es un tema central en la vida de Chile. Del Paraguay, en los últimos comicios fue menos del 3%. Y decías muy bien en tu introducción, hasta ahora en la interna no se ha hablado de educación y es probable que a partir del 18 de diciembre hablemos muy poco de la madre del borrego, de la madre del problema central de la criminalidad, de la pobreza, de la marginalidad, que es la cuestión educativa. Todo el mundo proclama, pero nadie hace lo que debiera. En ese sentido, ingeniero Robert Cano, instalaste el debate del tema del bono demográfico. ¿Qué relación se puede establecer entre el bono demográfico y la educación? Urgencia. La palabra es urgencia. Si estamos hablando en términos de oportunidades para este país, vemos que Paraguay tiene el bono demográfico más envidiable de la región. Eso quiere decir que tenemos todavía unos 30 años de población productiva joven prevalente. A partir de mitad de siglo vamos a observar que Paraguay va a tener una contracción en su población en edad productiva y un envejecimiento acelerado de su población. Ese momento de la historia para Paraguay, si no tenemos un grupo que esté al mando del país, productivo me refiero, que tenga capacidades diferentes a la actual, va a ser un grupo que va a estar en serios problemas de sostener incluso nuestra economía, la estabilidad política va a estar en juego también. Entonces, la urgencia es la siguiente, la actual, es la última generación de gente decisora que está al mando de tomar decisiones, que tiene que hacer las cosas que se deben hacer. Si nosotros descuidamos la cuestión educativa, si no hacemos lo que tengamos que hacer para mejorar los resultados y dar a los jóvenes y niños lo que necesitan para un futuro muy complejo que se viene, entonces ellos ya no van a tener tiempo de reaccionar, de autocapacitarse si es posible, porque van a encontrar otros problemas mucho más complejos en su realidad al momento de llevar las riendas de este país. Si este es el diagnóstico, Karina, Juan Pablo, ¿qué nos queda? Bueno, creo que estamos a punto de entrar en un proceso electoral, lo decíamos también en programas anteriores, ¿verdad? El papel de la movilización ciudadana, los diferentes espacios de toma de decisión también son categóricos, o sea, no hay debate o no aparece el debate de educación en los programas de gobierno o en los procesos electorales porque tampoco hay porque no está requerido el debate tampoco, porque estamos muchas veces preocupados en ese pragmatismo cotidiano que nos impide ver qué modelo de país o qué futuro es el que queremos. O sea, si a mí me preguntan sobre la situación de educación y más que la inversión en educación o más que la situación de nuestros docentes en educación, quisiera pensar en qué modelo de sociedad o qué modelo de ser humano pretendo que surja de ese modelo educativo. Y ese debate es un debate que está ensimismado, está limitado a ciertos actores, pero no se ha instalado todavía como un gran debate en la sociedad. Entonces, yo confío, tengo esperanza, hubo movilizaciones, surgimiento otra vez del movimiento estudiantil, otra vez se han tomado colegios, la propia Universidad Nacional, hubo
intentos de empezar a develar que esto no va más y que hay que empezar a discutirlo y exigir que este debate no se limite solamente a la discusión anual del presupuesto general de la República, sino que sea permanente, ¿verdad? Y en ese sentido confío que la respuesta va a ser por fuera de las instituciones del Estado, porque evidentemente los que hoy aspiran a ocupar esos cargos ni siquiera lo colocan en los puntos de su agenda. ¿Tu mirada, Juan Pablo, sobre la Sí, situación? Francisco, yo comparto también y un poco lo que decía Karina y un poco lo que decía el doctor Fernández. Es importante plantear la necesidad de instalar el concepto de la educación como elemento de debate central dentro de las políticas, porque a través de la educación, como decía el doctor Fernández, no existe inseguridad, no existe pobreza. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? La pregunta que dejo aquí en el encuentro de hoy, ¿cómo se hace eso cuando la gente tiene que estar primero preocupándose de qué comer? O sea, el tema del debate central en la educación a veces pasa completamente desapercibido porque en realidad las necesidades básicas de la gente, como Robert vio en Cagazapá, van por otro lado. O sea, que Robert nos pueda comentar un poquitito esa experiencia de Cagazapá, cómo hizo el cambio en materia del enfoque en relación al debate de la educación, puede ser una cuestión importante a entender eso en ese sentido. Y me sumo también a lo que decía Karina, Francisco, en torno a que esa cuestión de lo que estamos viendo a través de la manifestación de los estudiantes que salen a las calles, los maestros, los universitarios que toman, o sea, la revolución un poco de la necesidad de una mejor calidad educativa va a pasar no por los representantes, por eso decía un poco en la opinión anterior, quiénes van a ser los que van a llevar eso adelante en materia institucional desde el Ministerio de Educación, o vamos a seguir viendo manifestaciones en lo que resta del año y en el próximo año y por venir. La crisis que se instaló y por buen tiempo ya en nuestro país en el ámbito educativo, no solamente debe ser mirada esta crisis en lo que hace a la administración del sistema educativo, es decir, nuestra mirada no puede estar focalizada solamente en las autoridades políticas y educativas. Como sociedad realmente poco valoramos la educación, poco valoramos. En un grupo de amigos la vez pasada estábamos conversando que la gente pudiente en este país no tiene ningún problema en comprarse una camioneta de $150.000, pero cuando el hijo le dice quiero ir a hacer un posgrado en alguna universidad prestigiosa de los Estados Unidos o de Europa y pregunta al padre, ¿y cuánto cuesta el posgrado? $120.000. No, ya es muy caro. A pesar de que, digamos, este tipo de situaciones tenemos, Paraguay es el país que en la encuesta del Latinobarómetro del 2017 de este año, que el promedio de temas que preocupan a la ciudadanía latinoamericana, el promedio latinoamericano es 5. Sin embargo, en Paraguay apareció 8%. Es decir, somos el país de América Latina que de alguna manera, con respecto al resto del continente, demuestra mayor preocupación por la educación. Desde esa perspectiva, ¿hay alguna salida? Porque aquí se suele dar la siguiente respuesta cuando se revisan los resultados educativos. No hay dinero, no hay dinero. Es decir, ¿de dónde sacar dinero si para mejorar la educación necesitamos de un presupuesto importante, de un gran número de dinero? Y siempre los ministros de Hacienda sobre todo dicen, no, ¿de dónde voy a sacar? No se puede, no tengo, no recaudo. ¿Hay alguna salida a todo eso? De eso lo haremos la vuelta de la pausa. El gran filósofo Karl Marx decía que lo económico es determinante para la existencia humana. Y generalmente uno de los argumentos que se trata de presentar como el argumento convincente y suficiente es precisamente la cuestión económica, la falta de dinero para solucionar los problemas del sistema educativo paraguayo. Y siempre hemos dicho también aquí desde Visión País, lo que tiene que ver con el financiamiento de las políticas sociales son decisiones políticas. Es decir, la cuestión está en decidir qué queremos y en función a lo que queremos, después vemos de dónde finalmente eso o con qué finalmente se va a financiar. Eso no es una cuestión irresponsable. Es decir, el ministro de Hacienda no puede terminar siendo un cajero que solamente mira cuánto está en su caja, sino nos jugamos como país cuando no apostamos por la educación, cuando no apostamos por la salud, porque ¿cómo es posible ejercer ciudadanía
¿Cómo es posible tener una población sana si realmente el Estado no se hace cargo ni de la educación ni de la salud? En ese contexto queremos conocer la experiencia en los Estados Unidos, en lo que hace al tema de la gratuidad de la educación. Profesora Marta, allá digamos, los Estados Unidos como país, claro que también hay que hacer probablemente cierta discriminación porque los estados seguro tienen algún tipo de particularidad, ¿no? Pero en general, ¿cuántos años los Estados Unidos garantiza la gratuidad de la educación? 13 años. La pre-K, kindergarten, son 6 años de escuela elemental. La 6, la 7 y la octava es de middle school, la media, y luego es la parte de la preparatoria de high school. Y es gratuita, absolutamente gratuita. Es que pagamos nosotros, ¿verdad? De nuestros impuestos, del impuesto personal, del impuesto de la casa, del impuesto que Washington, es decir, el Estado federal, da 14%, el Estado 44% y el resto es local. Y lo que falta dan empresas grandes, por ejemplo, a la Home Depot, sería, qué sé yo, el Super 6, por ejemplo, que dona dinero para completar lo que falta. Esa es la idea. La idea es que, como dice Hillary Clinton, pero ella no lo dijo, ¿verdad? Para educar a un país, a una aldea, se necesita de todos. Todos tenemos que estar juntos, porque es para el bien de nosotros. Estas personas que están en la escuela ahora van a ser nuestros doctores, van a ser los profesores de nuestros nietos. Y a mí me conviene tener un cirujano que haya pasado la escuela, que sepa leer, que sepa comprender. Que yo no me vaya y diga, bueno, era pancreatitis y él escuchó que era hepatitis y me opera de otra cosa, ¿verdad? Así simplemente. Ahora, si hacemos una comparación directa, un poco para que puedan entender nuestra teleaudiencia, ¿implicaría que la gratuidad llega hasta la educación secundaria? Sí. Ya, hasta perfecto. la educación secundaria. Ya. Y todo. Es libros, computadoras, Ya. todo. Pero también, como dijiste, depende de qué estado. Porque un estado rico, un estado como Boston, por ejemplo, como Massachusetts, ellos van a tener mucho más dinero porque hay más dinero para recaudar. Porque la casa vale más. Porque yo de mi casa yo tengo que pagar 11% va a la escuela. Dice los impuestos para la escuela. Y si yo tengo una casa pobre y vivo en un lugar pobre, mi impuesto va a ser menor, mi 11% va a ser menor. Ahora, y ahí la pregunta ya para el doctor Fernández Bogado. ¿Tienen que volver a nacer los ricos en Paraguay para que tomen conciencia de eso? No, tiene que haber una conciencia de que la educación vale la pena. Y para empezar de eso tenemos que mirar primero si el 3.5% está bien gastado. A mí me parece que un futuro presidente que es el que debe ser el campeón de la educación, el ministro es el operador. El presidente tiene que estar convencido de que la educación es el elemento central del país. Y para eso tenemos que convencernos de que ese 3.6 es muy bajo con respecto al rezago que tenemos en la región. Uno se compara con Argentina, pero la Argentina ha superado muchos de los temas que nosotros todavía no hemos abordado. Es probable que la inversión de Paraguay esté por encima del 9, del 10% de lo que requerimos y no el 6% para parecernos en la región. Bolivia, por ejemplo, invierte 8%, pero el rezago de Bolivia es todavía mayor que el de Paraguay y por lo tanto están en una inversión mayor que debe hacerse. Yo creo que una de las cuestiones centrales es crear para cualquier ministro un task force, un grupo de tareas que realmente haga un relevamiento completo de cómo está la educación en el país. Aquí no sabemos cuántas escuelas son operables en términos efectivos y cuántas realmente, en algunos casos en San Pedro, tienen más profesores que alumnos. ¿Por qué no racionalizamos recursos, concentramos en un solo sitio, mejoramos su infraestructura, utilizamos un sistema de transporte para que los chicos se puedan mover de la casa a la escuela, que estoy seguro que será mucho más barato que tener operativa 9 escuelas, de las que solamente se requiere una buena que funcione. La otra cuestión es dejar esta cuestión del doble turno. Hay que ir a un solo turno, de 8 de la mañana a 15:30. Meterlo todo para que las tareas se realicen en la escuela y no tengamos que tener la escuela como una especie de depósito de chicos que no tienen los padres dónde colocarlos y que realmente lo que importa es que vayan a la escuela porque ahí se come, o porque ahí tienen contención social. La escuela lo que debe hacer es enseñar. Esa es la tarea fundamental de un maestro. Un maestro desmoralizado, mal pagado, mal estructurado y además de eso, con un altísimo grado de corrupción y desviación, poco motivado se encuentra para hacer su tarea
que es enseñar al chico esas 4 cosas centrales: a hacer, a conocer y a convivir. Entonces yo creo que en ese sentido lo que debemos recuperar es el sentido de la importancia que debe tener la educación y después ver cómo la financiamos. Yo estoy seguro que podemos financiar con muchísima plata. La gente dice, ¿de dónde saco la plata? Ahora mismo hay un debate sobre eso. La cuestión del tabaco. La Argentina produce 2.000 millones de cajetillas de cigarrillos y por impuestos recauda 2.000 millones de dólares. Paraguay produce 3.000 millones de cigarrillos, cajetillas. Significa 1.000 millones de cajetillas más que la Argentina. Y en impuestos solo recauda 53. O sea, si nosotros aplicáramos el impuesto que aplica Chile a los cigarrillos, que es 80%, no 16% de nosotros, si nosotros duplicáramos el impuesto, ganarían menos los tabacaleros tipo Cartes, pero tendríamos los recursos suficientes para poder financiar lo que hace falta para alcanzar ese 6%, que es para mí la inversión mínima que debe hacerse en la región. Paraguay debe estar por encima del 9-10%, pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo: racionalizar los recursos que tenemos, hacer que realmente veamos dónde tengamos que colocarlos, luego buscar duplicarlos y tercero, aplicar los impuestos sobre áreas productivas en donde podríamos sacar una gran cantidad de recursos sin tener que endeudar más al país. ¿Usted se imagina que el Paraguay recaudara 1.000 millones de dólares más de los temas de cigarrillos y soja? Este país no requeriría endeudarse 500 millones de colocación de bonos cada cierto tiempo y tendríamos recursos para hacer un mejor Estado, una mejor educación y consiguientemente un mejor país. Ahora, el tema educativo y sobre todo lo que hace a la calidad, ingeniero Robert, pasa fundamentalmente por la profesión docente. Es así. Usted hizo un estudio, digamos, prospectivo muy interesante a nivel de datos estadísticos en el libro cuyo título es Shock Educativo. ¿Podría hablarnos al respecto cuál es esa situación en términos de número de los docentes que hoy están en el sistema? Mucho gusto. Realmente Paraguay tiene desafíos de corto plazo también a nivel operativo. O sea, lo que decía el doctor Benjamín es perfectamente correcto, el presupuesto es necesario, la optimización es necesaria, pero también tenemos desafíos a corto plazo y uno de ellos tiene que ver con el proceso de reemplazo de los docentes que van a adquirir derechos jubilatorios en los próximos 13 años. A inicio de la reforma, con la expansión de cobertura, la ampliación de la cantidad de aulas y secciones, Paraguay requirió una incorporación masiva de maestros. O sea, incorporamos en 13 años, en 12 años, cantidad de maestros que nunca antes en la historia requerimos ampliar. 44.000 maestros ingresaron en 12 años en Paraguay. Y obviamente, bueno, sin entrar a tallar un poco en el juicio de con qué exigencias entraron 44.000 maestros desde 1992 hasta principios de este siglo. Ahora, de 1992 a 2017 han pasado 25 años, que es el periodo que, según el Estatuto del Ecuador, tenemos como periodo promedio en que el maestro adquiere derechos jubilatorios. A partir de ahora, 2017, y por los próximos 12 años, en este país, 44.000 maestros van a adquirir derechos jubilatorios. Y el desafío es el siguiente. Hoy día ya no estamos en la era dorada de estudiar para ser maestro. Hoy día el país produce de alguna manera o egresan unos 1.200 maestros de los institutos de formación docente del país. 1.200. Y si la tasa de salida en los próximos años va a ser cercana a 3.000, Paraguay no va a tener capacidad ni siquiera para reponer los maestros que van a ir saliendo. Ese es un gran desafío para la educación paraguaya. Necesitamos, además de reponer los maestros, establecer mecanismos de que el ingreso de los maestros al sistema de formación docente sea atractivo y ojalá podamos tener los mejores egresados del sistema de educación secundaria para que sean maestros. De esa forma, y si hacemos las cosas inteligentemente, si lo formamos con un perfil diferente, con una formación mucho más exigente y acorde a los desafíos del presente siglo, vamos a tener esperanza de que la educación va a mejorar. Si improvisamos y no tenemos en cuenta esto, estamos ante un inminente segundo proceso de degradación de la calidad educativa paraguaya. Ahora, nuestros invitados, Karina, Juan Pablo, afirman que el tema educativo tiene que estar liderado por el propio presidente de la República. También plantean, de alguna manera, cuáles podrían ser las fuentes como para poder tener el presupuesto adecuado para mejorar los resultados que hoy tenemos a la vista. Esto me hace recordar justamente unas declaraciones de la exministra de Educación, Marta Lafuente, cuando le habían preguntado, bueno, ¿de cuánto se necesita, en términos de monto, de cuánto se necesita para poder revertir los resultados educativos? Ella hablaba de $1 millón, ¿no? $1 millón, creo, o $1.000 millones de dólares. $1.000 millones de dólares, para hacer preciso, 1.000 millones. O sea, duplicar el presupuesto actual desde el ministerio. El doctor Fernández Bogado planteó una de las que podría ser una de las fuentes, ¿no?
Ahora, ¿cómo llegar a eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tendría que darse para que se pudiera aumentar el impuesto al tabaco, para que se pudiera aumentar el impuesto a la soja? Incluso en el tema, cuando miramos las telefonías móviles, los bancos, las financieras, lo que facturan en relación con lo que tributan, ¿qué se necesita? Bueno, yo particularmente creo que tenemos que hablar de una causa nacional, o sea, establecer desde los diferentes espacios de toma de decisión la articulación con todos los actores de decir, va a ser una patriada por la educación, o sea, entender y colocar la educación sobre la mesa y decir, esto nos pertenece a todos y esto trasciende generaciones y nos plantea desafíos para corto, mediano y largo plazo. El problema es que no se animan a hacerlo porque muchos de los que tienen que tomar esa decisión hoy están comprometidos con sus propios intereses en juego, con sus propios legisladores sentados, con sus propios ministros que están peleando por otro modelo. Entonces hay que sincerar, y sincerar significa poder decir, ¿va a ser o no va a ser prioridad la educación? Porque de facto hoy, aunque hablan de educación, en realidad nos están ofreciendo un modelo que limita el derecho al acceso a la educación, con ministros que dicen que van a volver a arancelar la universidad, con candidatos a presidentes que plantea el arancelamiento universitario, con esta perspectiva absolutamente discriminatoria del acceso al sistema educativo. En realidad ellos están defendiendo un modelo y hay que clarificar y hay que desenmascararles. Pero sí, si tuviéramos la oportunidad de generar por lo menos ese sinceramiento y entender que la educación tiene que ser una causa nacional que nos involucre a todos, sector público, sector privado, pero por sobre todas las cosas obligue a una toma de decisión de los tres poderes del Estado a velar por el cumplimiento de esto, es la única manera en que efectivamente esa inversión en educación se va a convertir en una esperanza para la educación. ¿Qué hacer para revertir, Juan Yo diría, Pablo? Francisco, también que una herramienta y que tuvimos la posibilidad de hablarlo aquí en el programa, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, nos debe llevar justamente a entrar dentro de esos archivos y ver en materia presupuestaria cómo se está gastando y cuál es la calidad de gasto también del presupuesto en materia educativa. Conocemos también de organizaciones como Juntos por la Educación, que ha planteado una reforma de la matriz del Ministerio de Educación en materia de organigrama para achicar y para tener más recursos justamente en invertir en otras áreas, que no ha pasado más que de la oficina del ministro Riera en ese sentido. O sea, nos llevan adelante también propuestas innovadoras de grupos de personas que están preocupados en materia de la educación. O sea, creo que también hay que mirar justamente a través de esa herramienta de la Ley de Acceso a la Información cómo se gasta y cuál es la calidad de gasto. Me quedan 30 segundos para cada invitado. Me gustaría una reflexión final, sobre todo domingo a la noche, como para que la gente no se deprima. ¿Hay alguna esperanza, usted, que tiene una experiencia distinta en los Estados Unidos, pero que también ejerció la docencia en Paraguay? ¿Qué espera de la educación paraguaya, profesor Marta? Yo espero mucho, porque mi familia está acá y como dijo Karina, es cuestión de patriada. Todos estamos juntos. Todos, y tenemos que seguir estando juntos. La educación es lo primero. La educación nos hará libre de cualquier tirano o de cualquier política que quiera otra vez dominarnos. Lo vamos a lograr, todos juntos. Yo Doctor confío. Fernández Bogado. Bueno, para mí lo más trascendente es colocar y recuperar el entusiasmo en la educación. Se han acumulado tantos problemas que hay una tendencia a creer que esto no tiene salida y que cada vez iremos peor. Yo creo que podemos recuperarnos. Peor que lo que estamos no podemos estar. Es una cuestión ya vergonzosa el lugar en que estamos. Y yo creo que hay cuestiones bastante prácticas que podemos llevar adelante. Tenemos la capacidad de conseguir el 1.000 millones de recursos para nivelarnos con la región y podemos todavía aumentar los niveles de recaudación posteriormente, podemos mejorar los niveles de compromiso del sector empresarial con deducciones impositivas que vayan directamente a la educación, pero tenemos que volver a recuperar el entusiasmo en la educación. Eso significa creer que ella es la fuente de combustible y de energía mayor para que un país despegue. Ingeniero Robert Cano. Lastimosamente, esta generación de decisores no ha dado signos de cambiar.
tengo y albergo una fe ciega en los jóvenes y en los niños, futuros jóvenes, que sean ellos quienes nos reclamen a nosotros, quienes estamos tomando decisiones, cuál es el camino que debemos tomar. Porque finalmente, si no lo hacemos, ellos van a ser los directamente perjudicados. Así que insto a los jóvenes y a los niños a que se tomen la valentía de reclamarnos a nosotros que tomemos las cosas y las decisiones correctas. Agradecemos a nuestros invitados. Muchas gracias, profesora Marta, Gracias. por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Gracias doctor a ti, Fernández Francisco. Bogado. Gracias, Muchas ingeniero gracias. Robercano. Bien, despedimos también a nuestros panelistas. Gracias, Karina. Gracias, Gracias, Juan Pablo. Francisco. Bien, brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión del programa. La educación paraguaya en terapia intensiva ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Interesante las cuestiones analizadas por nuestros invitados, tanto la profesora Marta Paraguaya, docente en una escuela pública en los Estados Unidos, el doctor Benjamín Fernández Bogado y el ingeniero Robert Cano. A pesar del análisis de la situación en la que se encuentra la educación paraguaya, que por cierto es poco alentador, si consideramos simplemente un dato, el último resultado del Foro Económico Mundial, en donde de 139 países encuestados, Paraguay en términos de competitividad, y cuando hablamos de competitividad está en vinculación directa, en vinculación directa con la educación, ocupa el puesto número 137 de 139. Ese es un indicador poco alentador, reitero, para la educación paraguaya, y si consideramos los niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo, y ni mencionar lo que hace al tema de la calidad educativa, que aún nos falta mucho por avanzar para poder lograrla. Pero, ¿cómo revertir toda esta situación? Y decíamos durante el desarrollo de nuestro programa que la ex ministra Marta Lafuente hablaba de la necesidad de $1.000 millones para revertir los datos estadísticos hoy generados por el sistema educativo. Y hoy el presupuesto general de gastos de la nación solo contempla $1.000 millones. Es decir, necesitamos $2.000 millones para comenzar a intentar lograr la calidad educativa en nuestro país. ¿Es factible o no es factible? Cuando escuchamos a nuestras autoridades políticas, dicen que no hay dinero para, dinero suficiente para la educación. Sin embargo, el doctor Fernández Bogado habló de una fuente y que es totalmente posible y que hace a la figura del impuesto al tabaco, y hacía una comparación citando a dos países, el porcentaje en términos de impuestos que se paga en Argentina y en Chile. Y decía que aumentando de 16%, que es el porcentaje que hoy se paga en términos de impuesto al tabaco en Paraguay, si se llegara al 35 o 40% se tendría el dinero para poder invertir en la educación y hacer que se reviertan los datos que hoy tenemos. Pero para eso necesitamos de una decisión política. Y esa decisión política probablemente no se dé por una mera voluntad de la clase que conforma precisamente la política en nuestro país. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y no existe otro medio, no existe otra estrategia más que el reclamo ciudadano, más que la exigencia de los derechos ciudadanos, porque finalmente la educación es una de las primeras necesidades y uno de los primeros derechos humanos fundamentales. Ejerzamos nuestra ciudadanía, exijamos a nuestras autoridades políticas para tener una educación de calidad. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.